Hola, buenos días, buenas tardes. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de milagros universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Hoy les acompañamos en el soporte técnico Estrella Jiménez desde Alicante, España, apoyando en YouTube y aquí en Zoom. Gracias, Estrellita. Tenemos en la traducción Nora Yepes desde Medellín, Colombia. Gracias, Nora, por permitirnos ser ese puente. Y quien les habla, Dinora López desde Texas, Estados Unidos. Le damos la bienvenida y recibimos en total la gratitud a nuestro invitado de hoy, David Fishman desde New York, Estados Unidos. Nos trae el tema Puedo encontrar paz en este mundo de guerra, en este demente mundo de guerra. Gracias, Dov. Bienvenido. La sala es tuya. Okay, Dov, she just gave the introduction, and so the floor is yours. Gracias, and thank you so much for inviting me. It's always a pleasure coming here. I enjoy. Es un placer estar aquí. Okay. Today's topic is called, Can I Find Peace? Or How Can I Find Peace? El tema de hoy es, ¿cómo puedo encontrar la paz? In an insane world of fear and war. En un mundo loco de miedo y guerra. I just noticed that today's lesson 322, actually is the answer. Acabo de darme cuenta que en realidad la lección 322 de hoy es en realidad la respuesta. Yes, I will give the title of the lesson and let Nora tell you what the lesson says. The lesson says, I can give up, but what was never real. I can give up, but what was never real. La lección de hoy dice, solo puedo renunciar a lo que no es real. Okay. And you want to give the rest of the lesson? At least I sacrifice illusions, nothing more. Sacrifico ilusiones, nada más. Do you want me to read it in Spanish? Yes, yeah, go ahead. Ok, la lección dice 322, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto yace su recuerdo, y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único Hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Do you want me to read the prayer too? No, that's okay. I think the main thing is that we come here and we actually want to see the illusion. Now, the illusion es que venimos aquí y en realidad queremos ver la ilusión. The illusion lives in darkness. La ilusión vive en la oscuridad. And darkness says that we are different. Y la oscuridad dice que somos diferentes. I'm not the same as you. Yo soy diferente a ti. We are unequal. Somos diferentes, no somos iguales.
and I'm talking to God. I'm saying, God, you're over there, I'm over here. Y yo le estoy hablando a Dios y le digo, Dios, tú estás allá y yo estoy aquí. But the truth is, we are one. Pero la verdad es que somos uno. What is heaven but an awareness of perfect oneness? ¿Qué es el cielo más que la conciencia de perfecta unidad? Now, heaven and love and God are all the same. Ahora, el cielo y Dios y la unidad, todos son lo mismo. We are of one mind, Somos la una mente, the mind of God. la mente de Dios. Yes. Now, in that tiny mad idea that entered into the mind of God, in that tiny instant, En ese instante loco, la mente, en ese instante loco, we thought we were separated. nosotros en ese momento loco pensamos que estábamos separados. Yes. And if we were separated, I'm all alone. Y entonces, si creemos que estamos separados, yo me siento solo. And I live in fear. Y vivo en el miedo. And that's not the same as the light and the love and the oneness of God. Y eso no es lo mismo que la luz y el amor y la unidad de Dios. So I was living in a lie. Así que yo estaba viviendo en medio de una mentira. The truth is, the separation never happened. La verdad es que la separación nunca ocurrió. In that same instant that we thought we were alone and separate, En ese mismo instante en el que pudimos pensar o pensamos que estábamos solos y separados, our Father gave us the gift of love. nuestro Padre nos dio el regalo del amor. And that gift of love is called the atonement. Y el regalo del amor se le llama la expiación. So the atonement is given to us, but we have to accept it. Entonces, se nos dio la expiación, pero tenemos que aceptarla. But while I believe in illusions and things that do not make any sense, Pero mientras yo viva en medio de ilusiones y cosas que no tienen ningún sentido, and I identify myself as a body, y me identifico como un cuerpo, and the body is the belief in separation, I'm over here and you're over there, y el cuerpo es la creencia en la separación. Yo estoy aquí y tú estás allá. yeah, so then I believe in sin. Sin is to be without. Entonces, estoy creyendo en el pecado que es que está afuera. But the sin without never happened. Pero el pecado afuera realmente nunca ocurrió. I and the Father are one. Siempre. Yo y mi Padre somos uno, siempre. Yeah. So, you know, from A Course in Miracles it's in chapter 2, section 1, I think it is. A sense of separation from God is the only lack you really need correct. Entonces, en el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, dice, ese sentido de separación de Dios es lo único que hay que corregir. Yeah. It says here, like, this is what it says. A sense of separation from God is the only lack. I don't think it shows up here. Is the only lack that you need to correct. And then it says, this sense of separation would never have come up if you did not distort your perception of truth. Lo que dice es, él trató de mostrar y no salió bien en la imagen, pero dice,
Un sentido de separación es lo único que se necesita corregir. Y esa separación en realidad nunca existió. So the sin, or another idea of without, lacking, became the truth for me, that I lacked what I saw others have. Entonces, ese sentido de pecado ahí afuera es lo único que en realidad creímos que ocurrió, pero no ocurrió. But this is the illusion. This is the illusion. Pero esta es la ilusión, esta es la ilusión. Yeah. In truth, we all are one and the same, equal. En la realidad, todos somos lo mismo, somos iguales. But in this world, I want us to be different so that I can see you as guilty and me as innocent. Pero en esta ilusión, yo quiero pensar que somos diferentes. Tú allá y yo aquí, y tú eres el pecador y yo no. Somos diferentes. And that's because I still believe in separation. Y eso es porque yo todavía creo en la separación. Yes. So the separation says that you have something that I don't have. La separación entonces dice que tú tienes algo que yo no tengo. And I want it. Y yo lo quiero. Okay. So how can we achieve peace in a world that looks like this? Y entonces, ¿cómo puedo encontrar la paz en un mundo que acabamos de describir? Un mundo como esto. Yeah. When Jesus was here, the word for peace was shalom. Cuando Jesús estuvo aquí, la palabra para Dios, para la paz, era shalom. The Muslim word when he was here was salam. La palabra musulmana era, say it again, shalom. Salam. Salam. Okay. But Jesus wasn't like an ordinary Jewish rabbi. Pero Jesús no era como cualquier judío, un rabino judío cualquiera. Yeah. He was a mystical rabbi, mystical. Él era un rabino místico. In those days, they called him an Essene. En esos tiempos le decían un ACIMI. Yeah. And now they call it Kabbalah, same thing. Y ahora le dicen Kabbalah, es lo mismo. Yeah. So Kabbalah says the world is a world of symbols, but don't get mixed up with the symbols. You're not a symbol. El Kabbalah dice, este es un mundo de símbolos, pero no te enredes, no te dejes engañar por los símbolos. Yeah. Jesus knew the truth. The truth is that our true identity is with God. Jesús sabía la verdad. Él sabía que nuestra verdadera identidad es en Dios. He knew he wasn't a body. Él sabía que él no era un cuerpo. He said, I didn't come here for the crucifixion. Él dijo, yo no vine aquí para ser crucificado. I came here for the resurrection. Vine aquí para la resurrección. To demonstrate that I am not a body. Para demostrar que no soy un cuerpo. So when Pontius Pilate said, do you know the charges against you? Así que cuando Pilatos le dijo, ¿sabes de qué te acusan? Jesus was silent. He didn't defend himself. Jesús se quedó en silencio, no se defendió. Yeah. If he had said, do you know who I am? Y entonces, we wouldn't be talking about Jesus. Entonces le dijo, ¿sabes quién soy? Estamos hablando de Jesús. No, he went quietly and peacefully to whatever has to be done so that he could have the resurrection. Entonces, por eso Jesús se quedó calmado y en silencio
para poder demostrar la resurrección. Yeah. And he comes back 2,000 years later and he corrects our beliefs that he died on the cross for our sins. Y ahora vino 2000 años después para recordarnos y corregir nuestra creencia de que él murió en la cruz. He said, I didn't die because you sinned. He said, I came here to show that I am not a body, and you can do the same. Él vino a decirnos, yo no morí en la cruz por tus pecados. Yo resucité para demostrar que la vida sigue. Yeah. Bodies think that they lack something and they have to get something. Los cuerpos creen que les falta algo y que tienen que obtener algo. Yeah, but you're not a body. You're free. Pero tú no eres un cuerpo, eres libre. You are as light and love created you. Tú eres como la luz y el amor te creó. So the mystics, the Essenes, the Kabbalists, and the word peace, they say peace has a much deeper meaning than what we call peace. Entonces, los cabalistas, los intelectuales, ellos dicen la paz es algo mucho más profundo. The deeper meaning is nothing missing, nothing lacking, nothing broken. El significado más profundo es nada te falta, nada te falta. Say it again, nothing is Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. No te falta nada, nada se ha quebrado. Okay. So when you meet somebody, you say, Shalom, peace. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien, tú dices, Shalom, paz. Yeah. Peace is, I am whole, I am complete, I am perfect, I am innocent right now. La paz dice, soy completo, soy amoroso, no me falta nada, justo ahora. And you talk, you communicate, and then when you say goodbye, you say shalom. Y entonces tú conversas, te comunicas, y cuando se despiden, nuevamente dices shalom. Which means I'm still whole, I'm still perfect, I'm still complete, I'm still innocent, and so are you. Lo cual significa, sigo siendo perfecto, sigo siendo completo, y tú lo eres también. What happens when the ego is in charge and we choose to be different than this other person, we judge the other person. Entonces, lo que ocurre es cuando estamos en el pensamiento del ego, nosotros juzgamos a la otra persona. And our judgments make the other person different. Y nuestro juicio hace vernos a la otra persona como algo diferente. Yeah. And if they're different, I'm different, that makes me special. Y entonces, si ellos son diferentes, yo soy diferente y eso me hace a alguien muy especial. Yeah. And as long as you think that you're special and others are different, you live in the world of darkness. Entonces, mientras tú pienses que el otro es diferente, que yo soy diferente y que hay diferencias, estamos viviendo en el mundo de la oscuridad. Okay, I'm taking from the course from text chapter 25, section 4, the first line. Yes, section. Okay, it's called The Light You Bring. I just put it in the chat. Él va a leer una primera frase de la capítulo 25, sección 4, la luz que traes contigo. Lo acaba de poner en el chat en inglés. Go ahead. Okay. The minds that are joined, we are one, the same. And now you put it, Nora, in Spanish. Thank you. The minds that are joined and recognize that they are the same can feel no guilt.
Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad. Okay, so we are the same. There's no guilt. We are one. Entonces somos lo mismo. No hay culpa. Somos uno. There's no reason to attack. No hay razón para atacar. And we rejoice that there is peace, and we love peace. Y nos regocijamos en este reconocer que hay paz y que tenemos paz. Yeah. Remember, Shalom says, I already have everything. Recuerda que Shalom quiere decir, ya lo tengo todo. Yeah. Yeah. So what God has given to me, He's given to all the same. Entonces, lo que Dios me ha dado a mí, lo ha dado a todos, porque todos somos lo mismo. Yes. So, lesson 133 says, I will not value what is valueless. En la lección 33 nos dice, no le daré valor a lo que no lo tiene. Yeah. What is valuable belongs to me. Lo que tiene valor me pertenece a mí. Yeah. And if it belongs to me, it belongs to all the same. Y lo que me pertenece a mí, le pertenece a todos porque somos lo mismo. So in the course, it says, this is a course about content, not form. Y en el curso se nos dice, este es un curso acerca de la verdad y no de la forma. Yeah. So form is you have something that I don't have. La forma es, tú tienes algo que yo no tengo. And yeah. And content is something that we all have the same because it's like light is content. Y el contenido es, todos somos lo mismo porque la luz nos une a todos. Yes. Love and peace is content. El amor y la paz son contenido. Yes. So this is what we all have together the same. Entonces, esto es lo que todos unidos tenemos. So we are the light of the world. And that's why the name of this section in chapter 25, which is called the justice of God, chapter 25 is the justice of God. Entonces, somos la luz del mundo y eso se nos explica en el capítulo 25 titulado La justicia de Dios. And this is a very beautiful chapter to read on your own. Chapter 25 has 9 sections. Y es un hermoso capítulo que vale la pena leer. Es capítulo 25 que tiene 9 secciones. Es muy hermoso. Yeah. It talks about the justice of God, how God sees all the same and equal. Habla de la justicia de Dios, que Dios nos ve a todos iguales. Yeah. And if I am the light, as God is the light, we are all the light. Y entonces, si Dios es la luz y yo soy la luz, entonces todos somos la luz. So how can I find the peace of God in an insane world like this? I don't want to be in the dark anymore. Y entonces, ¿cómo puedo encontrar la paz en un mundo de oscuridad como esta? Ya no quiero esta oscuridad, ya no. The moment you judge anyone, you're in the dark. En el momento en que juzgas a otro, estás en la oscuridad. So my task is to see all the same, equal. Entonces, mi tarea es vernos a todos como iguales. It's in our equality that we live in the light. Es solo en nuestra igualdad cuando vivimos en la luz. Yes. So I add something else for us to read from I think it's lesson 108.
Hay algo más para que leamos. Está en la lección 108. Okay, I just put it in the chat, and you can put it in the chat in Spanish if you wish. Go ahead. Él lo acaba de poner en inglés en el chat y Dinora lo puedes poner en español. Adelante. Okay, so this is paragraph 8 in lesson 108. Este es el párrafo 8 de la lección 108. Yeah. It says, we begin the practice periods with this instruction for today and say, De este modo, damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos: to give and to receive are one in truth. dar y recibir son en verdad lo mismo. I always say that is the law of God, the law of love, the law of mind, the law of light. Siempre he dicho que esta es la ley de Dios, la ley del amor, la ley de la mente y la ley de la luz. And why is this? Because we are one. ¿Y por qué? Porque todos somos uno. I'm always giving to myself. Siempre me estoy dando a mí mismo. What do I want to give to myself? ¿Qué me quiero dar a mí mismo? I want to give the love, the light, the peace, the truth. Quiero dar el amor, la luz, la paz y la verdad. Yeah. I don't want to see differences anymore. Ya no quiero ver más diferencias. In truth, there are no differences. En la realidad, en la verdad, no hay diferencias. In reality, there is no differences. En la realidad no hay diferencias. Jesus says in the introduction, Jesús dice en la introducción: I can give you this entire course of 1,250 pages in 3 lines. Te puedo dar este curso en 1250 páginas en una línea. And this is what he's saying to us. Y What's esto real? Go ahead. es lo que nos está diciendo a nosotros. He says, what's real can't be threatened. Lo que es real no puede ser amenazado. What's real is changeless. Lo que es real no cambia. What God creates is eternal. Lo que Dios crea es eterno. You can't change what is changeless. No puedes cambiar lo que no cambia. Yeah. So then he says, I want you to close your eyes and for 5 minutes, think of what you would hold out to everyone you meet today. Continuamos en la lección 8, lección 108, párrafo 8, luego dice: luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle al mundo para así disfrutar de ello. Yeah. Podrías decir, por ejemplo, He says, what do you want? Give it. lo que tú quieres, Yeah. dalo. Yeah. He says, to everyone I meet, I offer quietness. Le doy a todos lo que yo necesito. Necesito quietud. To everyone I meet, I offer peace of mind. A todo el mundo le ofrezco lo que necesito. Le ofrezco sosiego a todo el mundo. To everyone I meet, I offer gentleness. I love gentleness. A todo el mundo le ofrezco paz interior y a todo el mundo le ofrezco gentileza. So if somebody is jumping off of a bridge, you don't scream at them. You do everything peacefully and say, all is well. Así que si alguien se va a tirar del puente, tú no le gritas, te acercas suavemente y en paz y le dices, todo está bien. Yeah. And then he says, say each
one slowly and pause a while, expecting to receive the gift that you gave. Y luego continúa en la sección 108, lección 108, párrafo 9, dice, repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. So if you say, I love you, pause to receive the love that you've given to yourself. Entonces, si tú dices, yo te amo, haz una pausa y espera para recibir el amor que estás dando. When you say, I see the light in you, Cuando tú dices, veo la luz en ti, pause and remember the light in us. pausa, haz una pausa y recuerda Yeah. la luz en nosotros. In truth, all there really is light. En verdad, todo lo que hay es luz. In truth, there's only the peace of God. Y la verdad es solo la paz de Dios. Notice the lesson that follows lesson 108 is lesson 109, which I have on my wall in my home. Lesson 109 is I rest in God. Y observen que la lección que sigue, que la tengo aquí en mi hogar, dice, descanso en Dios. And the next lesson, 110, says, I am as God created me. Y luego la lección 110 dice, soy tal como Dios me creó. But you won't experience this until you give it. Pero no lo vas a experimentar hasta que lo compartas. Yes, because God is in us and we share who we are with all that we meet. Porque Dios está en nosotros y nosotros lo compartimos y eso es lo único que necesitamos. Compartir. That's how we escape this insane world of pain, sadness, suffering, war, is we give the peace that God gives to us. Esa es la manera como podemos escapar de este mundo de guerras, dolor, angustia, tristezas, compartiendo la paz que tenemos dentro de nosotros. Yeah. And who you give it to represents all of God's children because we are all joined as one. Y a quien se lo das representa a todos, porque todos somos uno en Dios. Yes. Yeah. We are what we identify with. Somos aquello con lo que nos identificamos. In this world of illusion, I identify with a body. En este mundo de ilusiones, me identifico con el cuerpo. And I live in the dark. Y vivo en la oscuridad. But I am not a body. Pero no soy un cuerpo. Yeah. I am mind. Yo soy mente. Yes. But there are two minds, as Jesus tells us. There's our wrong mind and our right mind. Pero hay dos mentes de las cuales Jesús nos habla, la mente equivocada y la mente correcta. In my wrong mind, I see what my eyes show me. En mi mente equivocada, yo creo ver lo que me muestran los ojos. He says, your eyes don't see. Y él nos dice, tus ojos no ven. Your eyes see what the ego wants you to see. Tus ojos ven lo que el ego quiere que tú veas. The ego is the belief in separation. El ego es la creencia en la separación. Yes, it wants to see differences. Quiere que nosotros veamos diferencias. As long as I see differences, I'm living in a prison. Mientras yo vea diferencias, estoy viviendo en una prisión. Yeah, I'm serving a life sentence as a body
on death row. Estoy prestándole servicio a un cuerpo que está sentenciado a morir. And I'm living in solitary confinement. Y vivo en un confinamiento solitario. Yes. So while I believe in separation and differences and you over there and me over there, I live in the dark. Entonces, mientras yo crea en separación, en eso de que tú eres diferente, yo soy diferente, estamos en la tristeza, estamos en la angustia, vivo en la oscuridad. Okay. Now, from lesson 163. Bueno, ahora en la lección 163. The lesson is called There is no death. El título de la lección es La muerte no existe. The Son of God is free. El Hijo de Dios es libre. Okay. So I'm going to put it in the chat, and Nora, maybe we'll read together. Sí. Yes. Entonces, David lo acaba de poner en el chat en inglés y lo vamos a leer juntos. Do you want to read it in English or Yes. Yeah, I'll read it. It says, death is a thought that takes on many forms not recognized. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. Yeah. So the wrong mind over here thinks, well, death is when I'm not here anymore. I'm born, I live, I die. So when I die, I'll be dead. Entonces, la mente errada dice, yo estoy aquí, he nacido, vivo, hago cosas y al final voy a morir. Now, that is the ego's belief. Ahora, eso es la creencia del ego. Ego doesn't tell you that when you're not happy, you're not alive. Entonces, el ego no te dice que cuando no estás feliz, no estás vivo. Yeah. Lesson 101, God's will for me is perfect happiness. La lección 101 dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lesson 102 says, and I share God's will for my happiness. Y la lección 102 dice, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. And lesson 103 says, God being love is also happiness. Y la 103 dice, ya que Dios es amor, entonces yo soy felicidad. So, what is death? It's unhappiness. Entonces, ¿qué es la muerte? Es infelicidad. And unhappiness comes in many flavors. Y la infelicidad viene en muchos sabores. It goes on to say, it may appear as sadness, poor me. Go ahead. Entonces dice, y entonces puede aparecer como la tristeza. Pobrecito. Pobre de mí. It can appear as fear. I'm afraid. Puede verse como, ay, pobre de mí, tengo miedo. It can appear as anxiety. I worry. Puede aparecer como ansiedad. Me preocupo. Yeah, it may appear as doubt. I don't trust you. Puede aparecer como duda. No confío en ti. It may appear as anger. I'm upset. I'm angry. Puede aparecer como rabia. Tengo rabia contigo. Estoy furioso. And lesson number 5, numero 5, says, I am never upset for the reason I think. Y la lección dice, nunca estoy furioso por la razón que creo. I'm upset because I'm listening to a madman insane telling me to be angry. Estoy furioso porque estoy escuchando a una voz que me dice, debes estar furioso. And Dove says to all of this, you got to laugh.
Y Dove te dice, tienes que vivir. Yeah, because why am I listening to insanity? Entonces, ¿por qué le estoy escuchando una voz que no es sana? Yeah. So death is a thought that takes on many forms not recognized. Entonces, la muerte es un concepto que toma muchas formas que no necesariamente reconocemos. It may appear as sadness, as fear, anxiety, or doubt, and as anger. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda, en forma de ira. Yeah, I have no faith in God. I don't trust God. Y no tengo fe en Dios y desconfío de Dios. God made me different than he made those people. Dios me hizo diferente de la manera en que Él hizo a esas personas. They have and I don't have. Ellos tienen y yo no. Yeah. Why should I love God? ¿Por qué debería yo amar a Dios? Which is another way of saying, why should I love myself? Eso fue otra forma de decir, entonces, ¿por qué debería yo amarme a mí mismo? Yes. So we lose lack of trust. We are concerned about our bodies. Entonces caemos en falta de confianza, nos identificamos con nuestros cuerpos, Yeah, we're jealous of other people. tenemos envidia de otras personas. Yeah. And those people seem to be happy and I'm unhappy. Y me da la impresión de que esa gente es muy feliz y yo soy infeliz. Yeah, they have an important job. Me, nothing. Ellos tienen un empleo importante y yo nada. So whenever you compare, you're listening to the ego. Así que siempre que comparas, estás escuchando al ego. The Holy Spirit sees all the same. El Espíritu Santo nos ve a todos iguales. Yeah, that's the truth. We are one and the same. Esa es la verdad. Todos somos uno y lo mismo. Equal, equal, equal. Iguales, iguales, iguales. If you see any inequality, you're listening to a crazy voice. Si tú ves algo a alguien que no es igual, estás escuchando a una voz loca. It's loco. Yes, it's loco. And then it says, all such thoughts are reflections of worshiping death. Y entonces continúa diciendo la lección 163, párrafo 1. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte. Yeah. We see death, at the end of life. Well, at least I'll get out of here. Y a veces nos parece que con la muerte, bueno, al menos salgo de aquí. Yeah. I'll get out of prison. Saldré de la prisión. I really don't like it here. En realidad no me gusta esto aquí. And Dove says, you got to laugh, really. Y Dove nos está diciendo, tienes que vivir. En realidad, Nothing has changed. Nada ha cambiado. In that tiny man instant that happened a long time ago, God gave us the atonement. Y en ese instante loco que ocurrió hace tantísimo tiempo, Dios nos dio el regalo de la expiación. Our Father says to us, what you think happened never happened. Nuestro Padre nos está diciendo, lo que tú crees que ocurrió, nunca ocurrió. You're dreaming an impossible dream. Estás soñando un sueño imposible. Yes, it's impossible that an idea can leave its source. Es imposible que una idea pueda abandonar su fuente. An idea cannot leave its source. Una idea no puede abandonar su fuente. That's what Jesus tells us in the Course in Miracles. Y eso es lo que Jesús nos dice en un curso de milagros. You never left.
Nunca te fuiste, but you believe you left. pero tú creíste que saliste, que te Yeah. fuiste. And in English, belief has a lie, L-I-E, in the middle. En inglés, la palabra creer, believe, tiene la palabra mentira en la mitad, L-I-E, believe, L-I-E, significa mentira. I put it in the chat. Lo puse en el chat. Yeah. Belief and believe has a lie in the center. Believe, creer, y believe terminado en F y believe terminado en VE tiene una mentira en el centro. Religions are a belief. Las religiones son una creencia. Uncursodemilagros says, accept. Un curso de milagros dice acepta. Yeah. He says, my favorite paragraph. Dice, mi párrafo favorito is from lesson 135. es de la lección 135. And it's paragraph 18. En el párrafo 18. Let me find it. I'll put it on the board. I'll put it on the board. And it Okay. says, what can you not accept? Entonces lo puso en inglés. Dice, ¿qué no podrías aceptar? I'll put it in the chat right now in English. All right. You can read it from there. What can you not accept if you knew that everything that happens, all events, past, present, and even to come, are gently, keyword is gently, planned by one, capital O, whose, capital W, only purpose is your good? Entonces dice, ¿qué no podrías aceptar si tú supieras que todo lo que ocurre, todos los eventos pasados, presentes y por venir, están gentilmente, tiernamente planeados por uno con mayúscula, cuyo único propósito es tu bien? Yes. So I have on my card, I don't know if you can see it, but basically it's my card. It says, it's what it says. Be Entonces, great. En mi tarjeta dice, Yeah. It says, be grateful for your triggers, things that upset you. agradece por aquello que te molesta. Eso es lo que te produce rabia. For they reveal your mistaken beliefs. Porque eso revela tus creencias falsas. So when something happens to you, instead of saying, why did this happen to me? Entonces, cuando algo ocurre, en vez de decir, ¿y por qué esto me está ocurriendo? Ask, what is the lesson this is teaching me? Pregúntate o pregunta, ¿qué me está enseñando esta lección? Because what caused the problem is our own mistaken beliefs. Porque lo que está causando el problema es una creencia falsa. And the main mistaken belief is we are different. Y la creencia falsa principal es creer que somos diferentes. And the other mistaken belief is we are separate. Y la otra creencia falsa es creer que estamos separados. How do I know this? This is me over here. I'm a body. I see you over there. You're a body too. ¿Y cómo sé esto? Cuando yo creo que yo soy un cuerpo y estoy separado de ti, que eres también un cuerpo. So we are two separate bodies. Entonces somos dos cuerpos separados.
And I don't know if I trust you, Y no sé si puedo confiar en ti, because the truth is I don't even trust myself. porque la verdad es que no confío en mí mismo. That's why lesson 47 says, God is the strength in which I trust. Por eso la lección 46 dice, Dios es la fortaleza en la que confío. And first paragraph, he says, if you think you can trust in yourself, you have a lot to fear. This is Jesus telling you. Y en ese párrafo nos dice, si tú crees que no puedes confiar en Dios, can you say it again? If you think that you can trust in yourself, you have a lot to fear. Entonces nos dice, si tú crees que puedes confiar en ti mismo, tienes muchísimo que temer. And then he says, you know you can't be trusted. He says that. Y nos dice allí, él lo dice, tú sabes que no eres confiable. And then he says, but if you trust in something that has real strength, power, Pero si tú confías en alguien que sí tiene verdadera, que sí tiene la verdad, eres poderoso. then you know that you're safe. Entonces ahí sabrás que estás seguro And there is nothing to fear. y no hay nada que temer. You're not counting on yourself. No te basas en la confianza en ti mismo, I am as my Father created me. I am counting on my Father's strength and power. sino que confías en esto de que soy tal como Dios me creó y mi fortaleza está en el poder de Dios. Notice the next lesson is lesson 48. Observa que la lección siguiente es la lección 48 que dice, And 48 diga, there is nothing to fear. la lección 48 dice, no hay nada que temer. This is a fact, a fact. There's Esto nothing es to fear. un hecho. And then he says, well, this is true unless you still believe in things that don't exist, illusions. Ahora nos dice, esto es verdad mientras tú creas, mientras tú te des cuenta que esto son ilusiones. Yes. If I still believe in the things of this world, there's a lot to fear. Mientras tú creas en todas las cosas de este mundo, hay mucho a lo cual debes temer. But he tells you there's nothing here. Remember in lesson 132, there is no world. Pero recuerda que nos está diciendo que no hay nada aquí. En la lección 32 nos dice, no hay mundo. Chapter 18, section 6, there's nothing outside of me. En el capítulo 18, sección 6, nos dice, no hay nada fuera de mí. Yeah, I'm afraid of myself. Tengo miedo de mí mismo. And Dove says you got to laugh. Dove nos dice, tienes que reírnos. Tienes que reírte. So on the back of my card, maybe you can see this, I don't know. Trust. This is from the Course in Miracles from chapter 26, section 8. Ok, en la tarjeta, el dorso de la tarjeta dice, la confianza resolverá todo problema ahora. It says, trust would settle every problem now. La confianza resolverá todo problema ahora. Yeah. Lesson 79 and 80. Las lecciones 79 y 80. Let me see what my problems are so they can be solved. Déjame que yo vea cuál es el problema para que pueda ser resuelto. And lesson 80, let me see, I have no problems. They've been solved. Y en la 80 nos dice que yo vea que no hay problemas porque los problemas han sido resueltos. If I think I have a problem, I'm mistaken. Si yo pienso que hay un problema,
Estoy equivocado. I believe I am a body. Yo tengo la creencia de que soy un cuerpo. I'm not a body. No soy un cuerpo. Lesson 97. I am spirit. En la lección 97 dice, soy espíritu. Spirit is my right mind. El espíritu es mi mente correcta. When I remember that I am not my body, my wrong mind, I can choose to step back and join with Holy Spirit, let him lead the way, because I don't know the way. Cuando recuerdo verdaderamente que no soy un cuerpo, puedo confiar, relajarme y permitirle a él que que guíe el camino. He tells you this in lesson 155. Nos dice esto en la lección 155. In lesson 155, he says, let me step back and let him lead the way. En la lección 155 nos dice, permíteme tomar el segundo lugar para que él pueda tomar el primer lugar y dirigir el camino. In lesson 155, it says, everyone looks the same to you now. En la lección 155 dice, todos ya los vemos como iguales ahora. And then Jesus says there's one difference. Y Jesús dice, hay una diferencia. Yeah. He says, you smile more. Dice, ahora sonríes más. You have no wrinkles. You don't worry. Si no tienes arrugas, no tienes de qué preocuparte. Yeah. And you say you got to laugh more. Y nos dice, tienes que reírte mucho más. He tells you in the course, in your gentle laughter, you are healed. He tells you that. Nos dice en el libro. Because you don't believe. En tu tierna risa, tú vives. Lo que pasa es que no lo creemos. I'm sorry, because you don't believe in the dark anymore. Porque ya no crees en la oscuridad, ya no. You live in the light. Tú vives en la luz. Okay. It's 11 hora, and maybe there's some questions. I'd be glad to answer any questions. Sure. Bueno, son las 11. ¿Hay alguna pregunta? Tendré mucho gusto en responder cualquier pregunta. Yeah. Maybe you can either type it in the chat or give it to Nora or Denora or Estrella. Ok, tal vez puedan escribir la pregunta en el chat o compartir la pregunta con Dinora o con Estrella. ¿Qué dicen, damas? ¿Hay por ahí alguna pregunta, comentario? Ahorita no tenemos pregunta. Yeah. Okay, David. Dinora says no questions so far. No question. Everybody says I'm happy. Entonces, si no hay preguntas, todo el mundo está diciendo soy feliz. Es bueno. Está muy bien. Bueno. Yes. I think, let me add, David, and I'll translate into Spanish. Your presentation has been so clear that's why there are no questions. Yo le dije a David que su presentación ha sido tan clara que probablemente por eso no hay preguntas. Gracias. Muchas gracias. No. But, you know, questions are good. Say that. Pero sí, las preguntas están muy bien, son bienvenidas. Because if something is not clear to you, it's not clear to others because we are of one mind. So please, por favor, preguntas, por favor. Porque si algo no está claro para una persona, no está claro para los demás porque somos una mente. Entonces, adelante, si tienen alguna pregunta, preguntas son bienvenidas en este momento. ¿Hay alguna, Dinora o Estrella? Yes, there is a Maffer says, could you please
talk about the question in the manual about the question is if peace is possible in this world. Is peace possible in this world? A question from the manual for teachers. La voy a leer en español, ¿ok? Sí. Maffer pregunta, ¿podrías hablar de la pregunta en el manual acerca de si la paz es posible en este mundo? Is peace possible in this world? Question from the manual for teachers. Well, is that a question? Because Maffer says, could you please talk a little bit about this question from the manual for teachers? Is peace possible in this world? Maffer suggests for you to discuss a little bit. Okay. Is peace possible in this world? Yes, the answer is C. Y la Grande C. La respuesta es sí. The last hour, I was saying why it's not only possible, but it's up to us to choose it. You have to choose it. It's not given to you. You have to say, I want to see the peace of God now. Sí, durante esta hora he estado comentando que sí es posible. Todo lo que se necesita es tomar esta decisión. Yo decido, quiero la paz de Dios ahora. Okay, so we live in the dark in this world. You're born in the dark. You're born in pain. Entonces, vivimos en la oscuridad, nacimos en la oscuridad, Yes. nacimos en medio del dolor. Now we come into this world because we want to see differences. We want it. Entonces, venimos a este mundo porque queremos ver diferencias, queremos verlas. At first, we are one with our madre, uno. Al principio somos uno con la madre, uno. And then we get pushed out. Y luego se nos empuja hacia afuera. Yeah. And all of a sudden we have pain. Y de súbito sentimos dolor. And all of a sudden, if I don't breathe and get air, I die. Y de súbito, si no respiro, me muero. And all of a sudden, everybody is different. There's doctors, there's nurses. I mean, I was one, now there's many. Y de pronto, yo era uno con mi madre y ahora hay muchos, las enfermeras, los médicos, hay muchos. Yeah. I was happy before and now I'm afraid. Antes yo era feliz y ahora tengo miedo. Everybody is different now. Todo el mundo es diferente ahora. But don't blame it on that. I wanted to see differences, remember? Pero recuerden que no podemos culpar a los demás porque yo decidí ver diferencias, ¿recuerdas? The question is, why do I want to see differences? La cuestión es, ¿por qué quiero ver diferencias? Yeah, I want to see that poor me, I'm a victim, I'm innocent, somebody else did this, not me. Yo quiero pensar que, pobrecito, yo estoy viendo diferencias. Esto no fui yo quien lo decidió. My mother did it, my father did it, the doctor did it, my teachers did it, my sisters did it, my brothers did it. Everybody's doing things to me. Mi padre lo hizo, las enfermeras lo hizo, los médicos lo hicieron, los profesores lo hicieron. Yo soy una víctima. Yeah, I didn't do anything. I'm innocent. Yo no hice nada, soy inocente. Yeah, I have a thing called the 12, it's in Spanish, 12 core themes of A Course in Miracles. Tengo un artículo incluso existe en español, una lista de 12 puntos importantes básicos en un curso de milagros. The second of the 12 is soy responsable de mis pensamientos y sus efectos. Sí. El número 2 dice, soy responsable
de mis pensamientos y sus efectos, sus consecuencias. Yes, this is the 12. It was taken from my 12 in English about 2 years ago by one of the translators here. I forgot, she's from Florida, got her name, but it's free to anyone who wants it. You just send it to me at my email with the 12 in the title, 12. Yo escribí este artículo de los 12 puntos básicos del curso de milagros y una persona lo tradujo, no recuerdo el nombre de la persona, creo que vive en la Florida. Me pueden escribir y con mucho gusto yo les mando este listado de estos 12 puntos en inglés. Ahí escribió en el chat, punto 11, mi única función es el verdadero perdón. 12, lo que doy siempre me lo doy a mí mismo. Y escribió la dirección electrónica de él para que tengamos toda la libertad de escribirle a David y él tendrá mucho gusto en mandarnos el artículo por correo electrónico. En la línea de donde dice tópico, el tema, cuando uno escribe un correo electrónico, deben escribir, por favor, dice, poner número 12 en la línea del tema, en correo electrónico, escribir los 12 principios. Y él nos enviará entonces la versión en inglés y en español. O pueden pedir ambos. Pueden pedir en español, escribir 12 principios y él se la mandará en español. O si escriben en la línea ambos, both, entonces él le manda la versión en español y en inglés. Yeah. Okay. So number two comes Número from chapter 21, section 2, responsibility for sight. Número 2, capítulo 21. Chapter 21, 21, section 2. Capítulo 21, sección 2. Responsibility for sight. I am responsible. Responsabilidad por la visión. Soy responsable. It says in chapter 21, section 2, everything that seems to happen to me, I ask for. En este capítulo 21, sección 2, dice, todo lo que me ocurre, yo lo pedí. And I receive it as I ask. Y lo recibo en la medida en que lo pedí. Yeah, I want to feel this way. Quiero sentirme así. Yeah, he says, deceive yourself no longer. Ya no te engañes a ti mismo. That you're helpless. No te engañes a ti mismo pensando que eres indefenso. In face of what is done to you. En cuanto a lo que te ocurre a ti, lo que estás recibiendo. Yeah. Acknowledge that you have been mistaken. Date cuenta y reconoce que has estado equivocado. And you need to read it in Spanish. I'm responsible for what I see. Acknowledge you've been mistaken and all effects of your mistakes will disappear. Reconoce que estás equivocado y todos los efectos de lo que estaba ocurriendo desaparecen. But if you think that you're right, pero si tú crees que tú estás en lo correcto, Jesús dice, do you want to be right or happy? ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Choose one. You can't have both. Escoge uno. No puedes tener los dos. Tener la razón o ser feliz. Uno, pero no los dos. So we tell everybody, I want to be unhappy. I want to tell you my stories. Entonces uno le dice a todo el mundo, yo quiero ser infeliz. Le cuento a todo el mundo mis historias de infelicidad. And every time you tell your story, you're saying, I don't want to be happy.
Y cada vez que cuento mi historia, estoy diciendo, no quiero ser feliz. The wonderful teacher Byron Katie says, who would you be without your story? Y este profesor maravilloso dice, ¿quién serías sin tu historia? What is his name again? But it's a woman, Byron Katie. Byron is her first name, Katie. Byron Okay. Katie. La maestra se llama Byron Katie. Y dice, ¿quién serías sin tu historia? Yeah. She's a wonderful teacher. She didn't do A Course in Miracles, but she teaches the same thing. Ella es una maestra maravillosa. No estudió el curso de milagros, pero enseña lo mismo. Yeah. Okay. I hope that answers the question. How can you find happiness in this world? If we're unhappy, we're doing it to ourselves. If I want to be happy, I have to say I was mistaken about everything. Entonces, espero que esto te haya respondido la pregunta, porque es recordar que me estoy haciendo todo esto a mí mismo. Yeah. Y escribió, David escribió aquí en el chat el nombre de la autora, Byron Katie, y también explica él en el chat que cuando uno le escriba, él puede perfectamente enviar las dos versiones de los 12 principios, en inglés y en español. Yeah. Hay una pregunta de Fermín. Okay, yes, there is a question from Fermín. Bueno. Fermín pregunta, cuando hablabas que Jesús vino, no a ser crucificado, sino a la resurrección. Vamos hasta ahí. Okay. When you said that Jesus came not to be crucified, but to show resurrection. ¿Hablas de la resurrección del cuerpo al tercer día de los evangelios? Did you mean about the resurrection of the body as it is indicated in the gospel? ¿De la Iglesia Católica o a qué te refieres con la resurrección? No. As it is indicated in the Catholic Church, or what do you mean by resurrection? Spirit. I am spirit. I am not a body. I am free. I am still as God created me. That's the resurrection. He gives it to you 23 times. La resurrección se refiere a soy espíritu, no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. A eso se refiere la resurrección y lo dice 13 veces en el curso. I am spirit, yes. Yo soy lesson 93 says, you who think you are the home of sin, darkness, and evil. La lección 93 dice, tú que crees que eres un prisionero del pecado, la oscuridad y el demonio. You're really the home of peace, light, and joy. En la realidad, eres allí donde mora, eres el hogar de la paz, el amor y la dicha. On page 95 of the text of A Course in Miracles, he says, my own apostles at the time did not understand me. He says that. En la página 95 del curso dice, mis propios apóstoles no entendieron lo que yo quise decir. Allí lo dice. And that's because they were also in fear and they also still had guilt. Y eso es porque los apóstoles todavía vivían en culpa y en miedo. Yeah, on page 95, he goes on to say, I did not, and they say I came, I came not for peace, but with a sword to teach the sword. I did not say that. En la página 95 claramente dice Jesús,
que los apóstoles, como no entendieron, dijeron, no vine a traer la paz, sino la guerra. Jesús dice claramente que él no dijo eso. And then he says in the same paragraph, he says, and I could never have said to my brother Judas. Y en el mismo párrafo dice Jesús, nos dice Jesús, yo nunca le pude haber dicho, I forgot his name. Judas. A Judas, nunca le pude haber dicho a Judas. Yeah, could never say, thou betray me with a kiss, when my whole life was, I did not believe in betrayal. Yo nunca le pude haber dicho a Judas, me traicionaste con un beso, porque yo nunca creí en la traición. Because the ego here believes that we betrayed God or God betrayed us. Porque el ego aquí cree que nosotros nos traicionamos y que traicionamos a Dios. Yeah, Judas was a son of God, the same as myself. Judas era el hijo de Dios, lo mismo que yo mismo, dice en el curso. Yeah, why would I say that about him? ¿Por qué yo diría algo así sobre Judas? No. So in many places in UCDM, he says I was misquoted in the Bible, many places. En muchos lugares, en un curso de milagro, Jesús dice, se malinterpretó lo que yo dije. En muchos lugares lo dice. So he comes back 2,000 years later to tell you what it is that he wanted you to know. Y vino ahora, 2,000 años después, a decirnos y a aclararnos lo que en realidad nunca dijo y que sí quiere que sepamos ahora. Yes. What he's telling you is we are all the same, one. I don't see differences. Nos está diciendo una y otra vez, todos somos uno. No hay diferencias. God created us as one. Dios nos creó como unidad, uno solo. Who is God? Spirit. ¿Quién es Dios? Espíritu. Holy Spirit created all the same. El Espíritu creó a todo lo mismo, Espíritu. In the section called What Am I? En la sección que dice ¿Qué soy? Following lesson 350. Después de la lección 351 hay una sección que dice ¿Qué soy? And just before lesson 351. Y justo antes de la lección 351. He says, I am God's holy son. I am whole, I'm perfect, I'm innocent, I'm complete. Él nos dice muy claramente, soy, I have it right here, soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Yes. For 2,000 years, people have fought wars over what Jesus said. Por más de 2,000 años, la gente ha incluso hecho guerras, peleando por lo que creen que dijo Jesús. They would kill off people who did not believe in Jesus. Se matan unos a otros, matando a gente que dicen que no creen en lo que dijo Jesús. When his only message was peace. Cuando su único mensaje era la paz. When his only message was, we are one. Cuando su único mensaje era, somos uno. When his only message is, we are equal. Cuando su único mensaje fue, somos todos iguales. So who do I attack? Myself. Entonces, ¿a quién ataco? A mí mismo. Who do I defend? Myself. ¿A quién defiendo?
a mí mismo. But there's only one self. Pero hay un solo yo mismo. There's nothing outside of the one self. No hay nada fuera de mi yo verdadero. There's nothing outside of the Son of God. No hay nada fuera del Hijo de Dios. Yeah. So I say that is how we teach ourselves the peace of God. Entonces yo digo, así es como enseñamos la paz de Dios. Okay. Any other questions? I'm very open. And again, if you want to get the 12 core themes in Spanish or English or both, just write to my email, ACIMgather, the number 7 at gmail.com, and just put the number 12, 12, in the subject line. If you want both Spanish and English, say 12 both, and I will send you both. Ok, él insiste en este momento. Si hay más preguntas, son bienvenidas. Y recuerden, si les puedo enviar los 12 principios de un curso de milagros en inglés o en español. Si ustedes lo quieren en español, escriben 12 principios, 12 en el tema, en correo electrónico. Y si quieren ambos, escriben both, como está, ambos. Ahí se los la dirección electrónica de él y la palabra both para recibir la versión en inglés y en español. Okay, very good. And I make this as an offer to anyone who wants to do it. There's some work to it. When the Spanish version was made 2 years ago, I've added a lot since then. I've added many more things since 2 years ago. So if somebody wants to, I can send you my present in English, and you can add in Spanish what I didn't do before. It's up to if someone wants it. Ok, él quiere explicar que la traducción que hicieron hace 2 años, en ese periodo de 2 años para acá, David ha agregado algunas cosas, pues expandiendo ese listado. Entonces, si quieren la versión más actualizada, me la pueden pedir en inglés, dice él, la pueden pedir en inglés. Yo le voy a agregar que yo tendré mucho gusto en traducirla. I'll be happy to translate it for you, David. Really? Latest version. Really? Yeah, I'll be happy to do that. I have the old version, so I'll Oh, be you happy. do have it. Okay, so Yeah. if I would be glad to send it to you. The old version took up 12 pages if you printed it. You don't have to print it. The new version now is 20 pages. Okay. So I've almost doubled the thing. Yes. I'm looking at something that I could give you as an example. I have this. Most of it is one-liners. Things like, That's what I have. do you want to be right or do you want to be happy? Choose one. You can't have both. That's a one-liner. And some are paragraphs. I'll give you an example of a paragraph. I just took an example, which happens to be a happy, laughing paragraph. I'll send it. I'll send it here, and you can read it. Okay, thank you, Doug. Let me tell them. Él dice que la versión anterior era de 12 páginas y la versión actual es de 20. Yo le ofrecí que con mucho gusto yo la traduzco y entonces me explicó algunos detalles, que hay una sección que amplió y otra sección en que dice hay que reírse. Entonces es el diálogo, pero yo la traduzco después y se las comparto al grupo central de Bogotá. Okay, thank you. That comes from text chapter 27, section 8, paragraph 9. 27, 8, 9. 27, 8, 9. En el capítulo 27, capítulo 27, sección 8, párrafo 9. Yeah. Habla de lo de se nos olvidó reír. Yeah, Hay que reírnos. Sí. Yeah.
And, you know, we're maybe at the end of the hour and a half, but I want to leave you with one of my favorite sections in the book. It's the same section as what I just read, Responsibility for Sight, chapter 21, section 2. Okay, let me tell them. Para terminar esta sesión, que ya es casi hora y media, les quiero compartir mi sección favorita que dice. Okay, so it's in chapter 21, section 7. Capítulo 21, sección 7. It's called The Last Unanswered Question. Se llama La Última Pregunta No Respondida. And when I hear Jesus say, this is the last unanswered question, I want to listen. Y cuando Jesús dice, esta es la última pregunta que no ha sido respondida, yo quiero escuchar. Yeah. He starts off with a very funny sentence. Él empieza con una frase muy graciosa, muy divertida. He says, do you see that all of your misery comes from your strange belief that you are powerless, weak? ¿Te das cuenta? Él dice en esa sección, ¿no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Yeah. Now, he's laughing. Does anyone know why he's laughing? Ahí Jesús está riendo. ¿Alguien sabe por qué Jesús está riendo? Because he knows the exact opposite is true. Porque Jesús sabe que lo que es exactamente el opuesto es verdad. You are the Son of God. You are a child of God. You are powerful beyond measure. Tú eres el Hijo de Dios. Tienes un poder inconmensurable, más allá de todo lo que puedas imaginar. Pretending to be weak. Fingiendo que eres débil. To be powerless, a victim. De que no tienes ningún poder, de que eres una víctima. Pobrecito. Pobrecito. Yeah, he's laughing. He's laughing. Y Jesús allí se está riendo. So he says, I'll tell you what the last unanswered question is. I'll tell you. Entonces Jesús nos dice, bueno, entonces yo te voy a decir cuál es la última pregunta que no ha sido respondida. He says, do you want to see what you denied because you denied the truth? ¿Quieres ver aquello que negaste porque negaste la verdad? Yeah. Denial, he tells you, is very powerful. La negación, nos dice, es muy poderosa. Normally, an ego denies doesn't mean anything. Normalmente el ego niega que nada de esto significa nada. El ego lo niega. But the Son of God has power in his mind and he can deny the truth. Pero el Hijo de Dios sabe que esta negación conduce a la verdad. Yeah. You can deny God. Puedes negar a Dios. You can say, no, you didn't create me. I made myself. Puedes decirle, no, Dios, tú no me creaste. Yo me creé a mí mismo. So he says, you know, when you deny anybody, you deny yourself. Nos dice, cuando niegas a alguien, te estás negando a ti mismo. So how do you stop it? Entonces, ¿cómo paras? You must be willing to deny the denial. Debes tener el deseo, la decisión de negar la negación. The secret of salvation is I did this to myself. El secreto de la salvación es, yo me hice esto a mí mismo. And only I can undo it. Y solo yo puedo deshacerlo. Yeah. Helen says to Jesus, Jesus, can you take away my fear? Helen le dijo a Jesús, Jesús, ¿puedes quitarme estos miedos? He says, no, Helen, I can't do that for you.
Y Jesús le dijo, no, Helen, yo no puedo hacer eso por ti. Yeah. I would be interfering in the most fundamental law of the universe. Si lo hiciera, estuviera interfiriendo con la ley más fundamental del universo, Cause and effect. causa y efecto. You are cause. Tú eres la causa. I can't take that away from you. That would weaken you. No te puedo quitar eso. Eso Yes. sería engañarte. He said, but I will give you what the conditions are for you to let it go. Pero sí te puedo compartir las condiciones para que puedas soltar esas ideas. El And the miedo. conditions are the belief in separation. Y las condiciones son la creencia en la separación. If you will let it go a little, you'll be a little bit happy. Si lo sueltas un poco, serás un poco feliz. If you let it all go, you'll be happy. Si lo sueltas todo, serás completamente feliz. But only you can let it go. Pero solo tú puedes soltarlo. That's the secret of salvation. Ese es el secreto de la salvación. Relax your mind. Relaja tu mente. Release your thoughts. Suelta tus pensamientos. And let it all go. Y suéltalo todo. Muchas Blessings, blessings, blessings. Peace unto you always. Siempre. bendiciones, bendiciones, bendiciones. La paz sea contigo siempre. Gracias, gracias. Thank you so much, David. Okay. Gracias, Dove. Me quedo. Gracias por recordarme que soy uno con mi Padre. Thank you, Dove. Thank you for reminding me that I am one with my Father. Y que eso no lo puedo cambiar. And that I cannot change that. Solo tengo que corregir eso que no ha ocurrido, la ilusión de la separación. I only need to correct what has not been corrected, the illusion of separation. Siempre la verdad. Siempre el amor de Dios. Gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Siempre bienvenido. Esta es tu casa, ¿verdad? You're always welcome to come back. This is your home. Okay, David? Yes. Conozco, sí. True. As for that, yeah. I enjoy it here a lot. I really, truly enjoy it. Dice, disfruto mucho, verdaderamente disfruto mucho aquí. Bueno, gracias, Nora, por tu apoyo en la traducción. Infinita gratitud. My pleasure. Con mucho gusto. Gracias, Estrellita, por tu apoyo tanto en Zoom como en YouTube. Gracias a todos los que nos acompañan por YouTube y los que nos están acompañando aquí por Zoom. Thank you, everybody. Estrellita, for your support. And thank you, all the audience, via YouTube or Zoom. Les recordamos, tenemos esta noche solo por Zoom. Vamos al cine con la guía de Frida Alma Sommer con la película Metamorfosis. You're going to have a session tonight, only via Zoom, a movie called Metamorphosis, guided by another teacher of God. Y mañana a las 7 de la mañana, la lección del día con María Torres y Patricia Soto. And tomorrow, 7 a.m., the lesson of the day commented by Patricia Soto and María Torres. Gracias. Entonces tendremos una pequeña meditación activa. Y nos despedimos de YouTube.
So we will have some active meditation with music, and we're saying goodbye to the ones in YouTube.